Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, le damos una cordial bienvenida a este evento que marca el inicio del año académico para nuestra facultad y sus escuelas. Agradecemos a los estudiantes y académicos y también profesionales que ya están conectados, y también saludamos a quienes verán este evento posteriormente en nuestras redes sociales @faxa_UCM y en nuestro canal de YouTube. Como este es un evento oficial de nuestra institución, nuestra decana ha querido compartir un mensaje con ustedes. Decana Paula Ceballos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Mónica, y muy buenas tardes para todos y todas. Hoy iniciamos simbólicamente un nuevo año académico y quiero darle una afectuosa bienvenida a las 7 generaciones 2022. Por fortuna, la presencialidad ya se instaló en la gran mayoría de espacios universitarios, aunque la pandemia nos sigue acompañando. Pese a las complejidades que ha significado la crisis sanitaria, ha sido muy gratificante y motivo de orgullo para nuestra comunidad que el sello de espíritu de servicio se haya potenciado pese a las circunstancias. Como comunidad, sufrimos el pasado 1 de abril un lamentable incendio que, si bien afectó nuestra infraestructura, dejó a la vista que somos una comunidad muy unida, con gran sentido de pertenencia. Fueron muchas las voces de apoyo que agradecemos inmensamente. De nuevo, saldremos adelante, de eso no tenemos ninguna duda. La unión y el espíritu de servicio de nuestra facultad se ha vivido desde sus inicios. De hecho, este 2022 celebramos los 30 años de fundación de la Escuela de Enfermería, los 20 años de la Escuela de Psicología y nos acercamos a los gloriosos 50 años de la Escuela de Kinesiología. Estimados estudiantes, ustedes forman parte de una institución con trayectoria, con experiencia y con un sello que se vive día a día. Ustedes mismos lo han mostrado porque mantuvieron vínculos con la comunidad y este 2022 los estrecharán más aún. Estamos seguros de eso. Terapia ocupacional continúa contejiendo redes para los artesanos del Maule. Enfermería ha mantenido el voluntariado de la vacunación y desde los programas de telecuidado y prosalud está apoyando a postas rurales y escuelas de lenguaje. Kinesiología ya retomó las atenciones a la comunidad con 6 programas de rehabilitación que incluyen uno dirigido a pacientes con Parkinson. También estudiantes retomaron las masoquines con aportes voluntarios para apoyar una causa social. Psicología desde el CAPI tiene todo listo para retomar la atención clínica junto a un equipo de 2 estudiantes en práctica. Nutrición y dietética hará lo propio con consultas presenciales en Curicó. Nuestros futuros tecnólogos médicos ya comenzaron sus prácticas clínicas y están marcando la historia de la profesión en el Maule. Querida comunidad, como ven, no nos hemos detenido. Seguimos mostrando que somos de excelencia y que nuestros resultados así lo demuestran. En investigación, en calidad académica, en posgrado, en gestión y en los diversos ámbitos de nuestro quehacer. Solo es posible todo esto gracias a ustedes, los que creen en nuestro proyecto educativo, que ya mostró ser fundamental en la movilidad social en Chile y para entregar a la sociedad profesionales con una impronta de servicio y humanización. Como es costumbre en este encuentro anual, queremos poner sobre la mesa un tema de interés para nuestra comunidad educativa, porque en voz de nuestro consumado investigador, que participa en nuestra aula, se ha visibilizado una problemática que va en aumento, el ciberacoso entre universitarios. La reflexión, las propuestas, la información y la conversación sobre nuevo conocimiento constituyen la esencia de la academia y por ello estamos aquí hoy. Gracias al profesor Circle Becerra por compartir hoy sus conocimientos. Querida comunidad, los insto a la reflexión, a la conversación en las propuestas en torno a lo que conversaremos en esta instancia. Espero que tengamos un gran 2022 y mucho éxito para todos y todas. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, decana. Y tal como usted lo decía, esta es una problemática que ha ido en aumento y que ha sido poco explorada a nivel de nuestro país. Son
pocas las cifras que existen, no hay una cifra ministerial oficial respecto del ciberacoso, específicamente en universitarios, y por eso, como usted ya lo ha dicho, es costumbre poner estos temas sobre la mesa, y hoy por eso está con nosotros Sidiclay Becerra de Souza. Él es doctor en psicología, especialista en psicología de la educación por la Universidad de Lisboa en Portugal, y quien se ha dedicado a investigar el ciberacoso en universitarios. Él actualmente desarrolla el primer estudio en el área dentro de universitarios de la región del Maule, con apoyo también de estudiantes de la Escuela de Psicología, departamento al cual él pertenece. Muchísimas gracias, profesor Sidiclay. Es suyo el auditorio. Muchas gracias, Mónica. Me gustaría aprovechar la oportunidad para saludar a las personas que están presentes en este día, en esta actividad. Decir que para mí es un tremendo honor estar compartiendo un poco del conocimiento que he adquirido en el tiempo con los estudios, con la investigación que yo he hecho. Y hoy día me gustaría estar promoviendo también un poco esa reflexión sobre la temática del ciberacoso, como la decana, nuestra decana dijo, como la Mónica ya dijo. Se trata de un estudio pionero acá en la región de Maule, y la idea es también presentar algunas cifras de aquello que hemos verificado. ¿Ya? No sé si logran ver. Sí, se ve súper bien. Perfecto. Entonces, como estaba diciendo, el objetivo de esta presentación, por un lado, es presentar la problemática del ciberacoso, su forma de manifestación e implicancias, compartir algunos resultados de una investigación específicamente, y además promover la discusión y sensibilización respecto a la temática. ¿Ya? Antes de empezar a pensar sobre la temática del ciberacoso, es importante contextualizar que en el ámbito de la interacción social humana asociada al uso constante de las TICs, de la tecnología de la información y comunicación, nuevos fenómenos sociales empiezan a ocurrir, ¿ya? Es decir, que el uso de las TICs implica en cambios en el comportamiento humano, como por ejemplo algunos problemas aditivos relacionados con la tecnología, y de una forma más específica estamos tratando del tema del ciberacoso. Pero, ¿qué es el ciberacoso finalmente? ¿Ya? La literatura apunta que el ciberacoso es una conducta que ocurre entre pares en que las tecnologías son utilizadas de manera intencional con el objetivo de causar daño a otros que no pueden defenderse fácilmente. ¿Ya? Entonces, eso significa decir que, siendo una forma de acoso, lo que nosotros también llamamos de bullying en la literatura internacional, el ciberacoso posee tres características específicas. En este caso, la intencionalidad, la repetición y el desequilibrio de poder. ¿Ya? La intencionalidad está directamente relacionada con el hecho de causar daño. La repetición implica decir que es algo que transcurre en el tiempo, y el desequilibrio de poder es una característica en que involucra a los pares. Además, en el ámbito del ciberacoso, tenemos algunos desafíos, ¿ya? Incluso algunos desafíos investigativos también, ya que el ciberacoso supera las barreras del tiempo y del espacio también. Dentro de estos desafíos tenemos la asimetría de poder, en que, por ejemplo, las habilidades tecnológicas, el conocimiento, posesión de información sobre la víctima es una característica muy compleja de investigar en el ciberacoso. Además, tenemos también la cuestión del anonimato, la repetición, que torna el ciberacoso un fenómeno aún más complejo.
Em termos de comportamento, trabalhamos especificamente com 9 comportamentos específicos, como ameaças, assédio com conteúdo de caráter sexual, a difusão de rumores, hacer-se passar por outra persona, burlar, insultar, demonstrar que tem informação sobre a vida de los demás, revelar dados e também fazer uso da imagem de outra pessoa sem permiso. Pero, ¿qué implicancias, de hecho, el ciberacoso presenta en la vida de los estudiantes o de los involucrados, propriamente dicho? Inicialmente, poderia dizer que, de uma forma muito incipiente ou pouco menos problemática, poderia dizer assim, o ciberacoso influi na qualidade do aprendizagem, pero também en el bienestar de los estudiantes. Además, se verifica también en la literatura algunos problemas sociales, problemas psicológicos y psiquiátricos, como la ideación y el suicidio propiamente dicho, lo que implica decir que las consecuencias en el ciberacoso son muy más amplificadas, ya que las agresiones se propagan de una forma más rápida y más fácil. Acá em Chile, os estudos sobre o ciberacoso e em la população universitária especificamente são muito incipientes. E, na verdade, só temos hasta o momento, um estudo que foi desenvolvido por uma equipe de Santiago, em que eles verificaram em que o total de los participantes, 54,9% de los universitarios consideraram o ciberacoso como um fenômeno online normal. Já? Destes, 52,5% apresentaram dificuldades de saúde mental, además, problemas relacionados com sintomas mais de caráter físico e também algunos problemas relacionados a aspectos más del aprendizaje, es decir, algunos de los estudiantes reportaron que tenían dificultades, presentaron dificultades en el rendimiento académico, pero también tenían dificultades para asistir a las clases. La propuesta de hoy día, como dije, es presentar algunos resultados de um estudo chamado Ciberacoso entre Universitários, o rol das variáveis psicossociais e de contexto, em que seu objetivo principal é analisar a associação entre a regulação emocional, o apoio social e o clima universitário com os tipos de participação no ciberacoso. Por lo tanto, se trata de um estudo que conta com o financiamento interno da Vice-Reitoria de Investigação de Pós-Grado. Como não puedo apresentar tudo, infelizmente, pero a ideia é apresentar recorte desta investigação. Apresento algumas perguntas que vamos tentar aí contestar no largo da apresentação. A primeira que nós fazemos é como os estudantes universitários chilenos han vivenciado o ciberacoso, quais são os níveis de ensinança que o ciberacoso é reportado em maior frequência, quais são os sentimentos reportados por vítimas e agressores. Também nos perguntamos, será que há diferença entre sexos, os estudantes que vivem em zona rural e urbana, assim como os estudantes que vivem ou não com seus progenitores? E, además, que estratégias personais, as fontes de suporte e as estratégias institucionais são referidas pelos universitários em la situação de ciberacoso. Por lo tanto, hasta ahora temos uma participação de 256 universitários, a maioria mulheres, com idade média de 20 anos aproximadamente, moradores em grande parte da zona urbana e que vivem com seus progenitores. Especificamente para essa apresentação, trabalhamos somente com o inventário do ciberacoso na ensinança superior, que se trata de um instrumento que foi desenvolvido por a equipe
da Universidade de Lisboa. Depois foi adaptada, o instrumento foi adaptado para o contexto universitário brasileiro e, no marco deste projeto, a medida o instrumento foi adaptado acá está sendo adaptado acá para Chile. Já? Em termos de análise de dados, trabalhamos solamente com uma estatística descritiva e algumas provas de comparação para caracterizar os diferentes tipos de participação. Bueno, como sabemos, como dije anteriormente, tuvimos uma quantidade de 256 participantes e, de uma forma muito assombrosa, poderia dizer assim, tivemos uma quantidade de 68,7 estudantes involucrados como vítimas, 31,2 como agressores, depois 70,3 como observadores das vítimas e 28,5 como observadores dos agressores. Já? Então, muito curiosamente, esta incidência, poderia dizer assim, da vitimização supera incluso outros estudos que já é desenvolvido não somente acá ou em Brasil, mas como também em Portugal. De las vítimas, já 68,8 eram mulheres, 71 informaram viver em zona urbana, 67 han informado viver com seus progenitores, 23% reportaram fazer uso das tecnologias em período que variava entre 30 e 3 horas ao dia, mientras 40,9% reportaram fazer uso da internet entre 5 e mais 6 horas ao dia, incluindo as atividades, o período de atividades acadêmicas. Em termos dos agressores, também verificamos uma maior incidência entre as mulheres, maior parte também reportaram viver em zona urbana, 50% vivendo com seus progenitores e uma maior incidência também de agressores que reportaram fazer uso da internet entre 5 e mais 6 horas. E, neste mesmo sentido, temos os observadores das vítimas e também os observadores dos agressores. Já? É decir, que a maior parte se caracterizam como mulheres, já reportam viver em zona urbana, mientras que entre os agressores, entre os observadores dos agressores, a maior parte reportam viver em zona rural, pero como podemos verificar, vivem com os progenitores e fazem uso constante da internet. Já? E quais foram os comportamentos vivenciados que foram verificados com maior incidência? Como podemos ver, temos, no caso das vítimas, 68,4% reportaram que foram vítimas de insultos, 68,7% que foram vítimas de burlas, 62,5% tiveram rumores sobre sua vida difundidos e 47,1% foram vítimas de acoso de mensagens com conteúdo sexual. Quando verificamos acá a frequência dos comportamentos dos agressores, eles reportam uma intensidade muito mais grande que no caso da vitimização. Tá? E o mesmo acontece também no caso dos observadores dos agressores. Em termos das plataformas digitais que foram mais reportadas, é decir, em que estes comportamentos foram vivenciados com maior frequência, estes resultados
está em linha com outros estudos que reportam que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são as plataformas digitais que maior apresentam este tipo de fenômeno ou este tipo de situação. Depois, também com respeito a los níveis de ensinança, já? A literatura apunta que o ciberacoso, como podem ver acá no gráfico abaixo, o ciberacoso, ou sua incidência, funciona como uma U invertida, já? É decir, que empieza na ensinança básica, há crescimento em termos de incidência na ensinança média, pero depois que há uma diminuição na ensinança superior. Pero ao mesmo tempo podemos ver que neste caso o nível de incidência na ensinança superior, que foi reportada pelos estudantes, é maior ou superior a los níveis reportados por os estudantes quando estavam na ensinança básica. É decir, que, por exemplo, de las vítimas, 28,4% reportaram viver situações ou comportamentos de cibervitimização em la enseñanza superior, 19,2% de las agressões também foram cometidas, poderia dizer assim, em la enseñanza superior, 39,3% entre os observadores de las vítimas e entre os observadores de los agressores, 32,9%. Pero e também nos perguntamos, bem, e que sentimentos são reportados por estes sujeitos ou estes estudantes, já? Verificamos que uma maior frequência apunta, no caso de las vítimas, apuntam sentimentos como rabia, preocupação, inseguridade, confusão e também sentir-se perdido, además de desconcierto, injustiça e tristeza, já? Para allá também de 33% reportar de las vítimas reportarem o sentimento de soledade e isolamento. Quando evaluamos ou analisamos os sentimentos de los agressores, é dizer, os sentimentos que os agressores reportam e que são atribuídos a las vítimas e os que são atribuídos a suas condutas, verificamos uma discrepância muito grande. É dizer, aquilo que os agressores pensam que as vítimas sentiram foi como, por exemplo, rabia, humilhação, envidia, injustiça, indiferença, entre outros. Pero quando nós perguntamos a eles que eles sentiram com o hecho de ser agressores, eles nós podemos verificar uma maior frequência de sentimentos de culpa, depois de rabia, injustiça e entre outros comportamentos, já? É dizer que, independente do tipo de participação no ciberacoso, o fenômeno conlleva, poderia dizer assim, algumas implicâncias desde ponto de vista também subjetivo. Quando comparamos os homens com as mulheres, o que verificamos foi que os homens estão mais implicados como vítimas, agressores, observadores de las vítimas e também observadores de los agressores. Os estudantes que moravam em zona rural, ou seja, os estudantes residentes em zona urbana estão mais implicados como vítimas também, agressores, observadores de las vítimas e observadores de los agressores, e os que não vivem com seus progenitores também estavam mais implicados em los 4 tipos de participação.
Com respeito a las estratégias personales, já nosotros também perguntamos aí uma parte no questionário que nós perguntamos que cada pessoa pode fazer e verificamos que grande porcentagem apunta para o hecho de pedir ajuda a alguém de confiança. Em la sequência, temos o bloquear os contactos e contactar as autoridades competentes. Em termos de las fuentes de suporte, ¿ya? Aí verificamos que a maior parte dos participantes apuntam para a família como a fonte de suporte mais importante, seguido de los amigos e também a polícia e os professores. Quando perguntamos que podem ser as instituições para enfrentar ou para lidiar com o tema do ciberacoso, grande parte deles reportam a importância de promover relações positivas, a importância de oferecer serviços de apoio aos estudantes, incentivar a denúncia, que é possível também sancionar a los estudantes e também não poderia deixar de destacar que 7,7% dizem que as instituições não podem fazer absolutamente nada. Tá? Em termos de conclusão, não sei como está meu tempo, Mônica. Estamos bien, ningún problema. Muy bien. Em termos de conclusão, é que podemos levar destes resultados, já? É decir, que um número considerável de estudantes já estiveram involucrados no ciberacoso, incluso na enseñanza superior. As mulheres apresentam uma maior frequência, sin embargo, os homens são que estão mais implicados. Isso está muito em linha com a própria literatura. Sin embargo, o tema del género, por exemplo, se vamos entrar por aí, há uma dissonância muito grande na própria literatura. Os residentes da zona urbana apresentam uma maior participação. Os que vivem com seus progenitores apresentaram uma maior frequência, mientras aqueles que não vivem com os progenitores estão mais involucrados. Isso pode estar incluso diretamente relacionado, por exemplo, com a própria supervisão parental, em que, neste caso, dos estudantes universitários, já começamos a verificar uma menor supervisão parental. As vítimas reportaram também uma maior frequência de insultos, burla, difusão de rumores e acoso de conteúdo sexual e, a sua vez, a intensidade das condutas reportadas por os demais tipos de participação foi mais forte entre os diversos tipos de involucramento. Sentimentos mais frequentes reportados por las vítimas, verificamos a inseguridade, a rabia, a preocupação, a humilhação, etc. Sentimentos mais frequentes reportados por los agressores, o desprezo, a rabia, a indiferença. E, com respeito às estratégias personais, o que verificamos foi o hecho de pedir ajuda a alguém de confiança, bloquear contactos, contactar autoridades competentes, recorrer a um grupo de ajuda. Com respeito às fontes de suporte, verificamos também que a família é a mais reportada por os estudantes. E, com respeito às estratégias institucionais, se destacam a promoção de relações positivas, o hecho de oferecer apoio, incentivar a denúncia e sancionar a los estudantes. A partir disso, do que acabamos de verificar e ver agora em linha, me gostaria de finalizar a apresentação lendo esse texto já para vocês.
diciendo que el ciberacoso pone a los estudiantes en una isla virtual, sin supervisión y con pocas reglas, lo que permite que el acoso pueda evolucionar y volverse peligroso con niveles potencialmente fatales. El fenómeno es un eslabón de una violencia social que convoca nuestra mirada y denuncia para transformarse en otra cosa, una mirada donde se rompa el ciclo de la violencia, sea presencialmente como en línea. Un ciclo donde las etiquetas, los prejuicios puedan ser transmutados, un ciclo donde los estudiantes puedan darse cuenta que también hay en ellos parte de la responsabilidad para libertarse. Un ciclo en que el dolor no está solamente en los que se refugian en el silencio. Por eso, por ello, es importante promover en las comunidades educativas donde todos se sientan parte del problema y autorizados a intervenir responsablemente, creando un espacio de bienestar, aprendizaje con sana interacción social baseada en las tecnologías. Eso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sidiclay. Y ahora la palabra también la tiene el público, que a través del chat o levantando la mano puede hacer sus consultas respecto de esta problemática que con la pandemia y el empuje que ha tenido la virtualidad ha ido en aumento. En primera instancia, Sidiclay, han mencionado, claro, un círculo de silencio, una grave afectación emocional tanto a víctimas como a agresores. Pero, ¿qué tanto deben estar a la vanguardia docentes y padres cuando muchos de ellos ni siquiera manejan las redes sociales, cuando no se atreven ni siquiera a conocer? ¿Cómo pueden defender a sus estudiantes y a sus hijos si no están inmersos en las tecnologías? Mónica, muchas gracias por la pregunta. Tocaste un punto que es muy, muy crítico, ya es el tema de la educación tecnológica, ¿ya? Como sabemos, hay muchos padres que no tienen conocimiento de un punto de vista tecnológico, no saben cómo manejar, por ejemplo, un teléfono. Aún todavía tenemos esa situación muy, muy presente. Pero es importante crear un espacio de diálogo, ¿ya? Un espacio en que los papás y en que los hijos, sobre todo, puedan tener ahí un apoyo por parte de los padres y un diálogo abierto entre ellos. Pero sí, tenemos ahí un gran importante desafío que es trabajar con podría decir así, una educación de los padres con respecto al manejo de las tecnologías y además de cómo utilizar esa tecnología para una sana convivencia y de modo que esa tecnología también sea promotora de aprendizaje y de interacción social positiva. En el estudio que los resultados preliminares que nos has compartido, aparecía un público llamado observadores, tanto de víctimas como de agresores. Pareciera, o la impresión que nos ha dado es que estas personas están allí, pero que tampoco actúan. ¿Cómo fortalecer esas herramientas o cómo poder apoyar tanto a víctimas como a agresores? Porque sabemos las consecuencias que trae el ciberacoso, pero no conocemos cómo actuar ante él. Sí, lo que hacemos, lo que incluso hemos verificado, Mónica, es que, por ejemplo, el tema de actuar o no, es decir, por parte de los observadores, ellos acaban presentando una tendencia incluso a se tornarem, se tornarem vítimas y también se tornarem agresores. Pero ¿qué pasa? Muchos de los observadores acaban diciendo que no, que no, no intervienen en una situación por miedo de se tornar la próxima víctima. Entonces ahí nosotros verificamos que hay un desafío también de un punto de vista educacional en promover instancias de educación y que permita a los estudiantes
tener herramientas en sus manos que permita intervenir delante dessas situações, já? E aí também aproveito a oportunidade para colocar colocar em mesa também o rol de los professores também, uma vez que estes também podem ser de extrema importância, não somente na identificação do ciberacoso, mas também em la intervenção. Y respecto a ese rol, precisamente tenemos otra consulta. Es uno de los representantes de nuestra facultad en la mesa de trabajo en torno a la ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de las universidades. Dice el profesor Gerardo Chandía, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué deberíamos considerar tanto en el ámbito de la prevención como en la sanción en esta mesa de trabajo que próximamente tendrá una política institucional contra la violencia y la discriminación? Buena pregunta, Gerardo. Yo he visto, he mirado con atención esa ley. Yo veo como una importante iniciativa gubernamental. E, de um ponto de vista daquilo que se deve considerar, é a importância de um clima universitário, seja em contexto intraclasse como fora de classe, um clima que seja positivo por os estudantes, já? Nós, acá em Chile, todavía não há essa política de promoção de um clima social sano. Há um clima muito direcionado, e aí também não quero entrar muito nesse viés mais político, porque aí teríamos uma tarde inteira discutindo, pero há muito uma legislação, por exemplo, que apunta mais para a importância de uma convivência, pero desde uma mirada mais punitiva. Es decir, las escuelas deben hacer eso para que no sean punidas. Bueno, entonces, considero que es muy importante que las instituciones, sean de educación superior, como de otros niveles también, puedan considerar y trabajar la promoción de un clima sano, podría decir así. Sí, Clay, en este evento también hay muchos directores de escuela que tienen más contacto, sobre todo con los novatos, que son jóvenes que están mayormente expuestos a la virtualidad. ¿Cómo ellos pueden identificar tanto a una víctima como a un agresor en el ciberacoso? La identificación, Mónica, de una situación de ciberacoso es un tanto compleja, así como en el caso del acoso escolar. Lo que yo sugiero es que las escuelas puedan ahí tener espacios que sean destinados a los propios estudiantes a reportar esas situaciones, ¿ya? Pero también cuando los estudiantes empiezan a presentar un bajo rendimiento académico, problemas também mais relacionados incluso com sonho, dentro dos aspectos, é importante que os educadores estejam atentos a estas situações, porque sim, pode tratar-se de um tema relacionado com o acoso e o ciberacoso. O que passa é que, considerando o próprio desenvolvimento, a etapa de desenvolvimento, os estudantes universitários tendem a reportar menos a situação, tá? Pero é importante que as instituições, as faculdades aí puedan criar estes espaços de denúncia, pero também de suporte, já? E quando hablo de suporte, não hablo solamente de um suporte a las vítimas, pero hablo de um suporte que seja integral, é decir, um suporte que seja destinado a los agressores também e a los observadores, sendo as vítimas e los observadores de los agressores. Especificamente com respeito a los observadores com respeito a los agressores, porque é importante, Sidcle, quizás pode ser uma pergunta também, porque é importante criar um espaço de apoio para eles, já? Considerando que estamos trabalhando com a temática da violência
em que, por exemplo, a violência se constitui como um círculo vicioso, é dizer, uma vez sou vítima, depois pode apresentar aí uma tendência hacia a agressão. É importante trabalhar desde uma mirada interventiva, desde uma mirada preventiva, oferecendo assim um apoio de escuta e de suporte a estes estudantes. Vanessa Pérez nos consulta si hay experiencias de programas aplicados en otras universidades que hayan sido efectivos para atender el ciberacoso. No sé si conozcas algo aquí en Chile o en Portugal o en el mismo Brasil. No, todavía no conozco en Chile tampoco, en Brasil tampoco, en Portugal tampoco, programas ahí destinados a, a dar suporte especificamente a situações de ciberacoso, pero creo que é um grande ponto aí que as universidades podem estar trabalhando. Pero o que passa também, quando trabalha, como o ciberacoso é um tema tão invisível, poderia dizer assim, já que passa por as redes sociais, é como se as instituições universitárias não estivessem, não dessem sua devida atenção, já? Sin embargo, com o avanço dos estudos, incluso, me parece sim que as autoridades em todo o mundo começam a ter aí uma certa preocupação com respeito ao fenômeno. Pero volviendo a la pregunta de la Vanessa, de hecho no conozco hasta ahora, conozco programas en escuelas, pero de hecho en universidades todavía no conozco. Quizás ese sea un Perfecto. desafío para nosotros. Es una oportunidad para la Universidad Católica de ser Exacto. pionero con un excelente programa basado en la evidencia. También nos consultan internamente cómo trabajar con el agresor, evitando juicios de valor y en un marco de respeto y acompañamiento. Bueno, y ahí hablo más como, ahí la decana dijo, tremenda oportunidad. De hecho, decana, bueno, trabajar con los agresores, evitando juicios de valor, yo hablo desde una perspectiva ahí de la psicología. Quizás no sea fácil escuchar estos agresores, pero es importante comprender que motivação, por exemplo, eles tiveram para agredir a um colega, já e además que outra coisa ou que outros comportamentos ou que outras condutas poderiam ter que não fora especificamente agressivo, é decir, trabalhar com eles que outras condutas poderiam ter eles que não quisessem com que eles não repetissem a dinâmica da violência. Não sei se llegué a Conocer las completar. motivaciones del agresor, o sea, lo primero. Escuchar, propiciar um espaço de escuta e atenção. Não necessariamente necessita uma atenção psicológica, e nesse caso, pero sim importante que haja um espaço de escuta e traçando com eles que estratégias eles podem ocupar. Porque também o que passa? No âmbito do comportamento agressivo, e especificamente aí quando falamos de um comportamento agressivo em linha, a ver, no diría la hiperactividad, El aumento de la actividad en línea puede ser. Sí, el aumento de la actividad en línea y además no hay la impulsividad, ahora me acordé de la palabra. La impulsividad de las personas están muy afloradas, entonces las personas son muy impulsivas
y no hay una reflexión con respecto a las conductas que ellos están teniendo y además las consecuencias que esas conductas tienen. Entonces también es importante trabajar con ellos, en este caso específicamente con los agresores, hasta dónde puede ir sus conductas en términos de implicancia, ¿ya? Tanto para ellos, es decir, de una forma más individual, pero también para los compañeros y los amigos. Claro. Muchísimas gracias, profesor Circlay Becerra. Realmente en tiempos de funas, en tiempos de la irrupción de las redes sociales en la vida diaria, es muy importante conocer los límites de la interacción en línea para que nuestros amigos, nuestros estudiantes o las personas que queremos no se vean afectadas. Muchísimas gracias por compartir esos resultados preliminares de este estudio pionero que se realiza en nuestra Universidad Católica del Maule y que involucra el ciberacoso en universitarios. Un tema poco explorado, pero ya lo decían muchos profesores en el chat, súper atingente e importante. De esta manera, entonces, llegamos al final de nuestro evento que marca el inicio del año académico de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Recuerden que este evento va a estar disponible en unos minutos en nuestro canal de YouTube y que también puede consultarlo posteriormente en nuestras redes sociales @faxa_UCM. Por su atención y participación, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Gracias, Mónica. Chao, chao. Excelente tarde. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.